911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 21 de febrero del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el gusto de traerle a usted la palabra del Señor, la cual es nuestro fundamento, en la cual está la verdad, en la cual hay vida eterna. Le pido que por favor amemos la doctrina, amemos la palabra del Señor. Dos segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Hoy terminaremos el tema acerca de mi corazón, casa de Dios o cueva de ladrones. Hablaremos de la segunda purificación del templo. Y en segunda parte del programa le pido que si usted gusta, queremos orar por usted. Queremos orar por las personas que nos acompañan. Si tiene alguna necesidad, queremos orarle al Padre para que Él, conforme a su voluntad, obre en su vida. Y ya sabemos que la voluntad del Señor será la correcta, la necesaria, la que nuestro corazón necesita en su interior. Le pido que por favor nos escriba a lo largo de este programa o a lo largo de la semana, y con gusto oraremos por usted en el próximo programa, si el Señor nos da vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista personal. Que Él lo bendiga. Quiero empezar con este versículo, que es Éxodo 27, que dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Empecemos con esas preguntas. ¿Le gusta que insulten a su padre o a su madre? Yo creo que a nadie. Agachamos la cabeza cuando algún barbaján le grita a nuestra amada o a nuestros hijos, y agachamos la cabeza y no decimos nada. Yo creo que nuestros ojos se llenan de coraje, cambiamos de color, apretamos la mandíbula y los puños, y a lo mejor hasta nuestros vellos se levantan. Y no son pocos los cristianos que aún estarían dispuestos a irse a los golpes cuando se presenta una situación así. Eso se llama celo, lo cual no está mal, sino que es para defender a alguien amado, algo que creemos que es muy importante. Pero la pregunta es, ¿qué sentimos cuando alguien toma el nombre de Dios en vano? Yo espero que usted no sea de esas personas, pero ¿qué sentimos cuando alguien lo toma así? Sobre todo cuando lo hacen en nuestra cara. Mucha gente jura en nombre de Dios en vano. En la Biblia, los hombres de Dios en algunas ocasiones juraban en nombre de Dios, pero era un compromiso serio, un compromiso que iba a la vida. Pero hoy, en nuestros círculos sociales, en nuestros círculos de amistades, hay gente blasfema, gente sucia, con chistes de doble sentido, claro, siempre refiriéndose hacia Dios. A María de Nazaret nunca le hacen chistes así, pero a Jesucristo y a Dios sí. Pero hay otro grupo, y no son tan descarados, pero igual toman el nombre de Dios en vano. Personas que hablan de las cosas de Dios para sacar provecho, y aunque no se están burlando de Dios, las toman en vano, buscando abusar así de la necesidad de las personas, de la angustia, del luto, de la enfermedad, y así buscan muchas veces lastimar a las personas. Mi tema es: ¿mi corazón es casa de Dios o cueva de ladrones? A la luz del pasaje de hoy, que es la segunda purificación del templo, que está ahora en el clímax de su ministerio, tomaremos este pasaje. La Biblia narra dos purificaciones. Hace como 21 días más o menos hablamos de la primera purificación, que es al principio del ministerio de Jesús, en el cual el contexto era cuando Jesús fue a visitar a Nicodemo. El contexto es muy diferente, pero que ahora el contexto es después de la entrada triunfal, en esa semana que se conoce como la Semana Santa. Y ahora quiero que por favor busquemos, que por favor nos siga en Marcos 11, versículo 12. Escrito está:
Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús fue a Jerusalén, después fue a Betania. En Jerusalén fue la entrada triunfal y ahora está en Betania, después sale de ahí y tiene hambre. Bueno, esto que parece algo muy sencillo, quiero que por favor nos demos cuenta que aquí hay doctrina, porque Jesús no era solo una manifestación espiritual, como mucha gente enseña, no era una imaginación. Jesús tuvo hambre. Jesús era 100% hombre, pero sobre todo era 100% Dios. Esto es algo que nos debe de quedar claro en cualquier punto. Jesús tuvo hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Bueno, no era tiempo de higos, eran días de la Pascua, marzo, abril, era la época así. Era el inicio de la primavera, así es que aún estaba todo muy verde, estaban retoñando, viniendo todavía del invierno. Sin embargo, se dice que en Palestina las higueras producen pequeños brotes comestibles en marzo y era una comida pues para las personas que querían una tomarla así, no era muy exquisita, pero era comida, gracias a Dios. Ahora mi punto es, ¿cree usted que Dios, que Jesús hagan cosas sin sentido? Parecía como que llegaba una higuera a Jesús y como que pasaba por el camino y se acerca a Jesús como si no supiera, Jesús es omnisciente, como si no supiera que no había nada en ese lugar. Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús nos iba a enseñar algo, porque el pasaje de la higuera rodea al pasaje de la purificación del templo, y eso es algo que debemos de aprender siempre. Descubramos juntos la enseñanza que Jesús le quería enseñar a todos dentro del templo y cada discípulo suyo hasta el día de hoy. La higuera es algo que debemos de aprender. ¿Qué quería enseñarnos Jesús acerca de la higuera? ¿Qué quiere el Señor Jesús enseñarnos cada vez que nos pase un acontecimiento que no esperamos? Cada vez que lleguemos a nuestra casa y pues sigamos, es gracias a Dios, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Créanme que no es casualidad, no hay las casualidades, solamente la soberanía de Dios, si Él lo permite o Él no lo permite. Le pido que por favor pensemos, ¿qué me quiere Dios decir? ¿Qué me quiere Dios enseñar? ¿Será que Dios me está mostrando que haga algo? ¿Será que Dios me está evitando algún camino? Pensemos, como cristianos ese debe de ser de nuestro pensar. Jesús nunca usó su propio poder para su provecho. Aun cuando fue tentado en el desierto, pues que tenía 40 años sin comer, no usó su virtud para convertir esas piedras en pan. El Señor fue a ayunar. El diablo le dijo en Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, después de que Jesús lo vence con palabra de Dios. Aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús nunca utilizó sus propios bienes para su beneficio personal, siempre para ser de bendición para los demás. Pero Jesús quería enseñarnos algo. Versículo 14. Entonces Jesús respondió y dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Esto no era un evento sin razón. Jesús les iba a dar una enseñanza. Les digo, la maldición de la higuera enmarca la sentencia severa, enmarca la purificación, encierra la purificación del templo. Para Jerusalén significaría una señal profética que simbolizaría el juicio inminente de Dios sobre los judíos. Y no solamente la ira sobre la higuera, no. Aquella persona que tomara así se daría cuenta que en unos años, en unos 40 años después, vendría sobre ellos la destrucción de Jerusalén por Roma. La higuera, aunque parecía prometedora, pues cerca ahí tenía hojas, estaba estéril. Y ese es un símbolo de la esterilidad espiritual de Israel. Y que hoy, la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, debemos de aprender que si no somos fructíferos, entonces somos estériles. A pesar del favor divino que gozaba y de la impresionante apariencia externa de la higuera, pues a lo mejor se veía bien. Era estéril. El templo de Jerusalén era un lugar muy bello materialmente, muy lujoso, así es, se movía mucho dinero adentro de ese lugar, miles de personas seguramente a diario pasaban ahí, y sin embargo, aunque era muy impresionante y muy grande y mucha gente estaba ahí, descubriremos, o si usted ya lo sabe, era estéril la adoración a Dios. Mucha gente dice servir a Dios y sin embargo su corazón es estéril para con el Señor. Jesús, que es Dios, como creador y dueño, pudo exigir frutos, puede exigirnos frutos a cada uno de nosotros de la vida que nos da, de los dones que Él nos da, de los talentos que Él nos da. Cuando Él lo desee, puede exigirnos frutos. Aunque no hayamos madurado en muchos aspectos, aún
Desde niños ya podemos nosotros honrar a Dios. Él nos examina y ve nuestro comportamiento. Dice segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su bendición para los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Dios puede demandar sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre Ágape, sobre la congregación que usted vaya, puede demandar frutos cuando Él quiera, porque Él es el dueño. Mucha gente dice, bueno, acabo de aceptar al Señor, estoy llegando a la iglesia, me voy a bautizar en 6 años, le voy a predicar a mis vecinos ya que aprenda, y lleva así 10 años y no ha compartido a nadie del Señor. Voy a servir, voy a tener un ministerio, me voy a integrar a un grupo de ministerio, ya cuando ya esté grande, ya cuando mis hijos se hayan casado, ya cuando ya esté yo tenga suficientemente tiempo, pueda yo jubilarme, y bueno, así se la lleva todo el tiempo. Jesús llega al templo y es lo que vamos a estudiar. Versículo 15. Vienen pues a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera, desde que llega, a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Después de la higuera, después de pasar por Betania, Jesús llega a ese lugar en donde él ya sabía lo que estaba pasando en el templo. Este era el lugar en el que le habíamos dicho que era el atrio de los gentiles, lo habíamos dicho en el programa anterior que hablamos de la purificación del templo, creo que fue hace 21 días. Era la única parte del templo en el cual, en el atrio de los gentiles, en el cual las personas no judías de nacimiento tenían para adorar al Señor. Y en ese lugar para adorar, los judíos, los de religión judía, los sacerdotes lo habían entorpecido para usarlo para comercio. Se supone que si alguien era egipcio o era romano o era griego y había adoptado la religión judía para adorar a Jehová, ellos habían dejado todo por sus cosas, pero llegaban ahí y se daban cuenta que era un comercio. Estar ahí no se podía adorar. El templo había llegado a ser un lugar donde el pueblo de Dios, en lugar de adorarlo tranquilamente, aún era extorsionado, y por eso Jesús va directamente sobre la mesa de los cambistas. Estos extorsionadores eran protegidos descaradamente ¿por quién creen? Por el poder del clero judío ahí. Adorarlo tranquilamente era imposible, todos ellos eran extorsionados, y sus extorsionadores eran protegidos por ello, y por Roma, y por el sumo sacerdote llamado Anás, y su suegro Caifás. Todos ellos estaban de acuerdo para que no hubiera problema, no importa la adoración, lo que importa es en ese lugar hacer negocio. Tremendo. Cristo se metió al corazón de los que se oponían y deseaba matarle, que era los del Sanedrín. Fue al templo Jesús, no se ocultaba, y fue directo al lugar en donde más se hacía la extorsión, que era la mesa de los cambistas. Si usted sabe, al templo ellos usaban una moneda solamente judía para hacer las ofrendas para el templo, para hacer los sacrificios para el templo, y si alguien traía moneda de un pueblo extranjero, de otro país, tenían que hacer un cambio de moneda para que pudieran ellos tener esa moneda, porque así era lo que ellos acostumbraban. Entonces cuando traía, por ejemplo, una moneda, no sé, de Roma, por ejemplo, llegaban de España, por ejemplo, tenían que tener su moneda y cambiarla ahí según el criterio de los cambistas, lo cual subían los precios demasiado, pues la gente estaba deseosa de adorar a Dios y ellos abusaban de ese deseo, y para que no hubiera que viajar de nuevo y cambiar a otros lugares diferentes, ellos así abusaban de la necesidad. Así es, estas personas abusaban de ese cambio de moneda, no era un cambio justo, no era un cambio honesto, seguramente le subía más del 100% a lo que se ganaba con tal de decir, pero es que esto está avalado por el templo y por el sumo sacerdote. Esto de purificar el templo ya lo había hecho Jesús en Juan 2, al principio de su ministerio. Y el contexto era las bodas de Caná, cuando empieza su ministerio. Seguramente después de la primera purificación, Jesús, donde con un azote de cuerdas expulsa a los comerciantes fraudulentemente del templo, esa fue la primera vez. Probablemente en el lugar llamado el atrio de los gentiles, seguramente ahí, y de decirles, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Después de eso, cuando Jesús se va y se retira del templo, seguramente los cambistas y todos los ladrones que estaban ahí no tardaron un día ni horas en volver a levantar sus mesas corruptas. Y los que vendían animales en contubernio con los sacerdotes no tardaron nada en levantar otra vez su negocio dentro del patio del templo, y se acabó. Aquí no pasó nada. Pase por su oveja de la mejor calidad y un mejor precio. Seguramente así estaba la situación. No buscaban adorar a Dios.
Jesús claro que lo sabía y les dio una corrección como advertencia. En su bendita paciencia el Señor nos ha tratado a todos, pero la paciencia de Dios no es infinita para ser pisoteado siempre. Le estaba dando una última llamada de advertencia. Así es Dios. Dios nos da advertencias todos los días. Si a veces pecamos y nos va mal, pero no morimos, Dios nos está dando otra oportunidad para hacer las cosas bien. A veces en su bendición el Señor nos perdona y hasta no hay consecuencias en el momento. A veces sí las hay, por supuesto, sobre todo cuando se involucran a más personas en algún pecado. Pero a veces por su bendición no hay consecuencias. Y bueno, no abusemos nunca de la paciencia de Dios. Con ira Jesús volcó, tiró las mesas y las sillas donde estos extorsionadores estaban abusando de los que en verdad buscaban adorar a Dios. Seguramente la gente recordó, los que estaban ahí, recordó, este fue el hombre que hace 3 años vino e hizo lo mismo. En lugar de decir, estamos mal, no cambiamos en nada, en lugar de adorar a Dios y de dejar nuestra situación de malos hábitos, en lugar de eso, debimos de habernos corregido. No, ellos estaban ahí. Hay gente tan perversa que cuando hay una necesidad, abusa de la necesidad de las personas. Digo, gente que habla de Dios, de eso estoy hablando. Que cuando llegan víveres para darle a la gente pobre o alguna inundación, los reparten, pero no equitativamente. Abusan de las personas. Venden aún los víveres. Hay gente que aún, iglesias, y hay personas que aún, gente que lugares, comunidades completas han juntado para llevarles víveres a un lugar. Hay gente que utiliza eso y los vende, los víveres. Qué terrible es eso. O de alguna donación particular de alguien de otro país. Así es, hay gente que abusa de eso. Dios nos guarde de algo así, de caer en alguna necesidad. Dios nos guarde de que nosotros seamos los que tengamos que vivir en un albergue. Gracias a Dios, porque hace unos días hubo un terremoto y el Señor nos guardó, estamos vivos, pero la destrucción en Oaxaca sigue. Apenas estaban levantando, o más o menos así estaban, y otra vez otro temblor. De nuevo, cuando Jesús hace esto y tira las mesas de los cambistas, nadie lo detiene, porque bien que sabían que todo esto era un mercado fraudulento. Bien que estaban de acuerdo a lo mejor con Jesús, de que lo que estaba haciendo Jesús era lo que debía de hacerse. En una ocasión, un hombre llamado Nabucodonosor, en Daniel 4:35, dijo así, porque este hombre también es escritor de la Biblia: no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Jesús es Dios. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nunca. Siempre que Jesús quiso hacer algo, lo hizo. Nadie lo dejó. Y cuando Él se dejó entregar es porque Él se dejó entregar. Jesús tiene en esta historia una justa indignación. Su ira no es que Él fuera irascible, sino que lo habían provocado en ese ultraje que estaba haciendo ahí dentro del templo. Pero Jesús sabía dominar su ira, porque demasiada ira lo intoxica todo, ¿sí o no? No llamó a ángeles para destrucción de todos los corruptos del templo. No levantó una tormenta para esparcir todo lo que estaba pasando ahí. No envió plagas. Jesús quería dar una enseñanza y no más. No era el día de la ira, no. Y eso también nos enseña sana doctrina. Esta enseñanza que hasta el día de hoy debemos de aprestar. Es necesario por tanta doctrina tan mercantilista que hoy vemos, que solamente busca esquilar las ovejas, según ellos, en honor al Espíritu Santo. Y le pido que por favor usted ame a Dios, busque al Señor Jesucristo y no caiga en las redes de estas personas que solamente pues buscan su dinero. Tenga mucho cuidado, busque al Señor. Le pido que por favor sigamos ahí en el versículo 16. Y no consentía que algunos llevaran vaso por el templo. Eso no le parecía a Jesús. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las gentes? Mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Bien, versículo 16. El Señor no consentía, no les permitía que la gente pasara por ese lugar para hacer sus negocios. Hay gente que prefiere no meterse en problemas, cuando están abusando de las cosas que uno tiene, mantener una relativa paz, mientras su persona, sus valores y todo lo que es valioso para él
es ofendido y todavía dice la persona, bueno, pase usted, pero pues no quiero meterme en problemas. Es desleal con su amado que está siendo ofendido. Hay gente que allá a lo lejos dice, oye, quiero hablar de tu familiar porque es así, y empieza a hablar sandeces a lo mejor, y la persona dice, no, pues para no meterme en problema, mejor nada más lo escucho. No podemos ser así. La tal persona que así consciente deja pasar las cosas importantes por alto, deja que pisoteen las cosas importantes para él, deja que lo escupan en la cara cuando es algo que es valioso para su corazón, entrega la reverencia para ser aplastado por un mercado, y así se abandonan los valores. Entonces así se abandonan la fe, y luego estamos diciendo que no daré mi vida a nadie más que a ti, pero cantamos así, pero luego dejamos que la gente pisotee las cosas de Dios. Pero Jesús no consentía en tal abuso. A veces, para no entrar en un conflicto, nos dejamos pisotear y hasta dejamos que se rían de Dios, o se dejan algunos, bueno, cuidado, pero un poquito nada más. No, ni eso. A veces así actúan algunos que dicen un mal comentario de Dios y medio sonríen o se esconden o hasta disculpan a los que intentaban abusar de ellos. Si habla mal de nuestra mamá, nos lanzamos a los golpes, yo creo, si alguna vez ha pasado así. Pero si mi jefe, mi novia, mi hermano hace un comentario inapropiado, que no le honre a Dios y que tome las cosas de Dios en vano, nos dejamos pasar. No estoy diciendo que lleguemos a los golpes, no estoy diciendo eso, pero sí dejemos en claro que no compartimos esa manera de pensar. Y si persisten en burlarse de Dios y de sus cosas, ¿sabe qué? Mejor quitémonos de ahí. Y yo le diría, yo sé que me va a decir, es que tú estás en una posición muy fácil. Bueno, ok, de acuerdo. Yo le diría, mejor pierda ese trabajo y honre a Dios. Rompa ese noviazgo, rompa esa amistad. Si en ese lugar se ofende a Dios, no puede usted seguir ahí. Dios honra a los que le honran. Dé un salto de fe. A lo mejor Dios quiere librarte de un accidente que justo va a suceder con esos amigos, con esa novia o con ese trabajo. Quiere librarte de un accidente, de un fraude que sucederá en unos meses después. No lo sé. Dios te está hablando de muchas maneras. Por supuesto que el templo y sus patios eran lugares solamente para adorar a Dios. Pero se dice que mucha gente caminaba por ese lugar como si fuera un atajo, atravesaba con sus utensilios que nada tenía que ver con el templo para sus negocios o para pasar de un lugar a otro, en lugar de la adoración, y Jesús no consentía con eso. Imagínese por favor que usted va a su iglesia, a su templo, y que de repente algún vecino de al lado diga, bueno, yo quiero pasar ahí por dentro del templo porque se hace más fácil en lugar de dar toda la vuelta a la cuadra, quiero pasar ahí con mis negocios, con mis refrescos, con mis bolsas del mercado, mientras que la gente está ahí adorando a Dios. Pues no lo consentiríamos, ¿no? Durante el culto eso no pasaría. Mucha gente a lo mejor hasta diría, bueno, a lo mejor hasta con su cerveza se atrevería a pasar. No lo consentiríamos jamás, ¿no? Bueno, eso es lo que estaba intentando decir aquí. La gente aquí utilizaba el templo para hacer sus negocios como un atajo. ¿Qué de malo tiene? Que Jesús no consentía en que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio de otra situación, de otro tema que no fuera adorar a Dios. Porque el lugar de Dios es solamente para adorar a Dios. Si Jesús no aprueba algo, el pueblo del Señor debe de responder amén y agradarle al Señor. Amén a lo que sea que a Él le agrade, aunque afecte nuestros gustos, aunque afecte a nuestras personas que son nuestras amadas. Si amamos más a otras personas que a Dios, ese Señor no es digno de Él. Es correcto consentir al hijo obediente. Es correcto premiar al trabajador esmerado. Es correcto ser de bendición para la esposa comedida, que también es mamá y doctora y todóloga. Al esposo caballeroso, claro que hay que premiarlo. Trabajador, el responsable con sus hijos y en casa, claro. Pero consentir al desobediente, como lo hacían los sacerdotes ante tales ofensas en esas mesas, solo provocaba ofensas a Dios y que Jesús estuviera irado y una profecía inminente de destrucción, de castigo. El versículo 17, ahora sí les digo, y él enseñaba y diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Aquí quiero que por favor veamos, Jesús dice, y les enseñaba. En esta segunda purificación, aunque no hace un azote con cuerdas, ni llama a mercado al templo, sus palabras son más fuertes, cueva de ladrones.
Muchos al pensar en esta historia se imaginan a Jesús gritando estas palabras, muy airado, con ojos enardecidos ante tal abuso. Pero volvamos al texto y dice, y les enseñaba diciendo. Jesús siempre dijo la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, dice el texto de Juan. Pero hay muchas formas de decir la verdad. Mucha gente habla la verdad y dice con sarcasmo para burlarse de alguien más. Se puede decir la verdad con resignación y arrepentimiento, pero pues ya es demasiado tarde, o con ira destructora. Pero Jesús lo dice con una intención de enseñar, de adiestrar a sus discípulos. Y se llama la doctrina. Mucha gente que da clases es bueno en la materia, pero no sabe explicar. Otros no predican con el ejemplo, otros y dejan que expones, y si no aprendiste no les importa. Muchos psicólogos dan una consulta por 1 hora por un paciente y no más. Y si al culminarse la hora el paciente estaba llegando a un punto importante para encontrar una solución terrenal a su problema, pues ni modos, venga mañana o vuelva a cobrar y haga otra cita y hay que volver a empezar y es un negociazo. Si el psicólogo, por cierto, si el psicólogo no tiene un mal ejemplo en su vida personal, no importa, pero si el pastor se equivocó en algún punto, ya ese pastor está descalificado. No sé por qué somos así, pero bueno, mucha gente así, yo nunca he ido a un psicólogo. Pero Jesús, y no lo necesito porque el Señor es el que me da aliento, pero Jesús con amor les enseñaba, con severidad pero con amor, les explicaba, les predicaba con la autoridad de su ejemplo santo, explicaba hasta que sus oyentes entendieran. Si el tiempo de la comida llegaba y la gente estaba reunida a escucharlo, como en otras historias, no los despedía, no se tomaba 2 horas para comer y descansar en horas de estar sirviendo al Señor, mientras las personas esperaban haciendo una fila, los invitaba a comer y sanaba a todos, el Señor les daba de comer así. Jesús es Dios. No está escrito, dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Jesús aplica el texto a ese templo y llama al templo de ahí de Jerusalén, lo llama mi casa. Pero lo habían convertido en cueva de ladrones, porque el objetivo era adorar a Dios, y eso honraba a Dios. Pero lo habían convertido en una cueva. ¿Cómo son las cuevas? Usted sabe, una cueva alberga todo un ecosistema allá adentro. Arañas, ratas, serpientes, un lugar insalubre, pues animales como los murciélagos ensucian todo el piso, osos, hasta buitres ahí en las cuevas, y por supuesto gente mala, gente ladrona, y a veces gente que está en completa destrucción, en completa fracaso, llorando, pensando que la vida, ¿para qué vivir? Así es como se vive en una cueva. Mucha gente que está así, o en medio de problemas, huye a una cueva solo. Si no hubiera considerado ese templo como su casa, no se hubiera indignado. Pues aquí no se me adora mi nombre ni va ahí. Pero Jesús no echó a todos del templo. Jesús lo consideraba así como su casa. En Jesús la ira y el amor pueden ir de la mano. Es que vio un grupo muy reducido que sí amaba a Dios, que tomaba con seriedad y solemnidad a ese templo. Y Jesús, que veía los corazones, los conocía a ellos. Gente como Nicodemo, gente como José de Arimatea, gente como Gamaliel, seguramente eran personas que amaban a Dios. Aunque estuvieran en el atrio más lejano, en otro de los gentiles, Jesús mismo se acercaba a ellos. Aunque los sacerdotes a lo mejor no se acercaban a ellos, pero porque eran los extranjeros, la gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Dios se acercaba a ellos para darles una lección a todos. Aunque Jesús estaba airado, no se dejaba dominar por la ira y pone a cada quien en su lugar. A los comerciantes que actuaban corruptamente, los expulsó severamente. Pero a los que en verdad iban a buscar a Dios, les enseñaba firmemente a respetar la casa de Dios. Y así es como debemos de tratar. Y a nosotros nos deja una enseñanza para toda la vida de mantener la reverencia para las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado enojados con alguien fuera de la casa y nos desquitamos siendo ásperos dentro de nuestra casa cuando llegamos? Ignorando a nuestros hijos, siendo ásperos con nuestra esposa. Hay gente que hasta viene y se desquita con la mascota. Y rematamos luego cantando el domingo con nuestras carotas, cantando danos un bello hogar, cuando la semana fue un desastre. Como dice mi papá, esa adoración no llega ni al techo, no llega así, no honra eso a Dios. Debemos nosotros darnos cuenta que debemos de honrar a Dios. Jesús, que es Dios, actúa y al mismo tiempo nos enseña a mantener nuestras emociones sujetas a sus pies, a honrarlo. Salmo 35, le invito que por favor lea este texto ahí en la pantalla que vamos a tener. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura
toda la vida. Sí, la ira de Dios dura un momento y puede ser severo en hacerlo. No debemos de airarlo, por supuesto, pero su favor, su bendición es para toda la vida, para aquel que escucha la palabra de Dios y con respeto la toma y la hace suya. A veces hay hijos que airados con sus padres pasan meses sin hablar con ellos y eso no es bueno. Bueno, las personas que aman a Dios seguramente respetaban y los discípulos estaban aprendiendo que las cosas de Dios debían ser tomadas con respeto. Aun cuando Jesús ya hubiera ascendido al cielo, en Hechos ellos todavía iban y respetaban el templo. Ellos dicen: mi casa será llamada una casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así lo veía Jesús. Seguían a Jehová por religión y no honrando al Señor. Le pido que por favor haga una pausa. Hagamos una pausa en ese momento y no se vaya. Queremos ahorita continuar con este tema. Por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Continuamos. Mas ustedes, dice Jesús, la han hecho cueva de ladrones. Así lo veía Jesús. Y esa era la verdad. Seguían a Jehová por religión. Tomaban la ley de Moisés por religión, mas su corazón no estaba ahí. Asistían cada sábado ofreciendo animales según la ley, pero por dentro eran hipócritas. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Muchos solamente iban por sus negocios, otros por la fama. Ahora, no estoy diciendo que estemos 24 horas en nuestro templo. La adoración a Dios se demuestra
en fidelidad en todo lugar. En el trabajo hay que ser fieles a Dios. En la escuela hay que mostrar que somos evangélicos. En el súper, caminando, aún haciendo ejercicio, sin que eso se convierta en vanidad. En los momentos de relax hay que ser siempre fieles a Dios. Cuando uno está enamorado, aunque no esté la amada enfrente, uno es fiel. La distancia no nos aleja del amor. Y al terminar las horas laborales, pues uno quiere regresar con la amada. Así el cristiano, aunque no esté en el templo, es fiel a Dios en donde quiera que esté. Y anhela congregarse para disfrutar la adoración al lado de sus hermanos. Uno sabe en su interior si en verdad sigue a Jesús solo por cumplir, o si sigue de corazón, o porque mis papás me llevan, o porque me lleva mi novio. A Dios no lo vamos a engañar. A Jesús, que es Dios, a Él tampoco. Ahora dejemos el templo de Jerusalén un momento para pensar en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Y dice el texto de 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es como debemos honrar a Dios. Nuestro corazón es casa de oración o cueva de ladrones. ¿Qué es? Usted lo sabe. Dentro de su interior, en ese secreto de usted, donde solamente está usted y Dios, porque Dios está ahí. Usted sabe la verdad y Dios la sabe. La adoración a Dios debe de ser continua. La obediencia al Señor debe de ser permanente. Cerremos nuestros ojos y pensemos en verdad qué hemos hecho en estos últimos días. ¿Qué hemos hecho? Las buenas intenciones no son buenas hasta que las realicemos. Necesitamos nosotros honrar a Dios. Mucha gente ya pasó el día del amor y la amistad. Bueno, lo que sigue. Listo. No. Semana Santa, ¿qué es lo que sigue? Y otra gente piensan en vacaciones en lugar de buscar honrar a Dios. Necesitamos nosotros buscarlo de corazón. Jeremías 7:11 dice: ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Desde la época de Jeremías, ya el templo de Jerusalén era una cueva de ladrones. Y cuando llega Jesús no ha cambiado la situación. De hecho, por eso de que así abusaron de las cosas del Señor, por eso llevaron a la destrucción y a la conquista, y que Dios los entregara a pueblos enemigos para que fueran ellos llevados en cautiverio por los asirios y por los babilonios. Las cuevas son lugares oscuras, húmedas, y animales hay ahí. Bueno, nuestra casa material parece más una casa de oración o una cueva. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿A quiénes metemos ahí? ¿Gente que ama a Dios o a viciosos? ¿Cristianas felices o mujeres chismosas y tramposas? ¿Personas que bendicen a sus familias o ladrones que se anidan en obscuridad? ¿Y sabe qué? Esa obscuridad, ¿sabe dónde la encuentran? En nuestra casa, y por eso les gusta estar ahí. No, espero que no pase eso. La respuesta que demuestra nuestro corazón es que el Señor conoce la verdad. El Señor sabe quiénes lo siguen de corazón y quiénes lo siguen solamente por religión. Y estos del templo de Jerusalén, de Marcos 11, eran por religión los sacerdotes. Dice David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Eso le dice él. Eso es lo que debemos de cuidar. ¿Qué es nuestro corazón? Versículos 18 y 19. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraban cómo matarle, en lugar de decir, no, si tiene razón, estamos mal. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Le tenía miedo a Jesús, le tenía miedo al pueblo, pero aún así procuraba matarle. Y le iba a decir, estoy mal. ¿Alguna vez se enojó con su doctor porque le dijo las cosas como eran? Le dijo en verdad la enfermedad que tenía y le dijo que no tenía que dejar de comer y de tener esos hábitos que a veces tenemos. Pero pues es lo que necesitamos, ¿no? Jesús, que es el doctor de nuestra alma, aquel que nos va a dar vida eterna,
nos dice y nos pone, en lugar de decir, ¿saben qué? Aquí no es casa mía, me voy, no tengo nada que ver ahí. En lugar de decir, todos ellos van a morir, me van a decir en unos días más, me van a decir, crucifícalo, me voy, pues ¿para qué quiero estar ahí? Aún así Jesús se ocupa y quiere darles una oportunidad para que se arrepientan. Cuando Jesús llegaba ante un hombre de Gadara que estaba endemoniado, los demonios se apresuran a acercarse a Jesús, pero no para atacarlo, sino para postrarse ante él y le ruegan por sus vidas. Ellos le tenían miedo a Jesús y le claman así en Mateo 5:29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El mismo Jesús es vida eterna para todo aquel que en él cree, pero para los que lo rechacen será fuego consumidor. No hay término medio. No hay limbo. No hay purgatorio. La Biblia nunca habla de purgatorio. ¿Lo ha leído alguna vez que venga la palabra purgatorio? No la hay. Si usted está distraído, terminará diciendo amén a todo lo que se predica y no afirma la Biblia, porque usted está ahí creyendo que en las personas, en la fidelidad de las personas, pero todo hombre es mentiroso. Solamente Dios es veraz. El purgatorio es algo que no existe. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay término medio. O aceptamos a Jesús o no lo aceptamos. Y una vez que uno muere, nuestra alma está sellada. Si aceptamos a Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, vida eterna. Si no, rechazo. No existen las oraciones después de muerto para sacarte de ahí, porque no hay oraciones por las cuales todavía te cobran, ¿no? Pero bueno, no es así. Jesús nunca cobró por oraciones. ¿Alguna vez algún personaje bíblico pidió alguna siembra económica? No, no fue así. Pero bueno, ellos tenían miedo. Regreso a nuestra historia. No le tenían un temor reverente. No querían adorarlo. Le tenían envidia. Lo odiaban al autor de la vida, al cual hay que temerle. Y que dice en Apocalipsis que el Señor tiene las llaves del abismo y del Hades. A él es el que hay que temerle. A Jesús no le temen a Jesús. No lo respetan. Parece que miren, le tienen más miedo al diablo que a Jesús, porque el diablo es cruel, maligno y abominable, destructor, el primer apóstata. Cuando debieran de temerle a Jesucristo, que aunque en Jesús no hay maldad, es santo, 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 y su sublime santidad exige arrepentimiento. De lo contrario, el juicio está dictado, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos. El último versículo de Hebreos 12 dice, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor, y así es como debemos de tratarlo, con mucho respeto, mas nunca abusar ni creer que podemos burlarnos de las cosas de Dios. Le tenían miedo. En el texto de Marcos ahí dice, le tenían miedo, no querían honrarlo. Escuchan las cosas del Señor y ellos, en lugar de examinar su corazón, se llenan de ira, y Jesús se le va de ese lugar. Regreso al texto de Marcos 11:20. Dice así, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de sus raíces. Y entonces Pedro se acordó, le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste, ella se ha secado. Mi pregunta ¿es como Jesús le dijo? No, Jesús le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Por supuesto, dejó de dar frutos, por supuesto, pues se secó. Pero la severidad de Dios se muestra en que sus hechos son mayores que sus dichos. Si solo leer Apocalipsis nos imaginamos la ira, no sé si alguna vez usted ha leído Apocalipsis, nos imaginamos la ira de Dios, mayor que las letras será la gran tribulación. Pero si al leer de su amor hemos sido enamorados de Él y le entregamos nuestro corazón, mayor será la dulzura de su gracia cuando le veamos y convivamos para siempre jamás con Él. Debemos de honrar siempre al Señor. Versículo 21, eso le dice el apóstol Pedro, mira Señor, mira la higuera. Ellos sabían dónde estaba. Se pregunta él, ¿por qué pasó esto? Aquellos que no entienden las cosas, piensan que el Señor hace las cosas sin que hacer, pero venía exactamente de la purificación. Versículo 24. Por tanto, 22. Y Jesús respondió, le dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús le responde, tengan fe en Dios. Jesús iba por un solo propósito,
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quería darles una enseñanza con esa higuera. La fe descansa en una confianza firme en su omnipotencia, en su gracia, en su justicia, en su amor, y que Dios no hace cosas sin sentido. Por supuesto, Jesús quería enseñarnos con la higuera que por muy prometedores que seamos, aunque estemos en un lugar que sea por el camino, si no damos frutos, si no alimentamos a las personas que van hambrientas de las cosas del Señor, si somos infértiles, el Señor puede dejarnos estériles para siempre, o puede quitarnos de ahí. Versículo 25 y 26. Y cuando estuviereis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y Jesús predicaba con el ejemplo, porque Jesús les acababa de enseñar en el templo que Jesús aún les había perdonado la vida a todos aquellos que habían hecho una cueva de ladrones de la casa de oración. Perdonad. Jesús le había demostrado, predicaba con el ejemplo, le perdonó sus vidas. Aún sabiendo que muchos le gritarían crucifícalo en unas días más al estar con Pilato, bien pude decirles algo similar a la higuera que causaba la destrucción de los cuerpos de esos tramposos cambistas y dejarlos secos y momificados al día siguiente, pero no, Jesús no vino a eso. Concluyo con estos 3 puntos. Primero, no nos dejemos dominar por la ira. Nunca. Cuando un problema grave parece que empieza a haber ira, no deje que la ira le dé solución al problema. Porque después eso vuelve a ser peor. Muchos reaccionan más violente, pero Jesús no usa azotes. Es más mesurado. Hay ocasiones en las cuales uno sabe que la corrección no los hará amar lo correcto, pero Jesús no permitía que en su presencia la casa de su Padre fuera profanada. Respetemos eso. Jesús pudo usar su ira santa y hubiera estado bien, pero sobre todo Jesús iba a dejarse crucificar por ese pueblo tan tramposo, por amor a usted. Jesús iba bajo sus planes, iba mucho más allá de lo que estaba pasando en ese momento, iba por la salvación de usted y mía y de todo aquel que en él cree. Si volvemos a cerrar si volvemos a cerrar en el mismo pecado, seremos estériles, en lo mismo, seremos estériles, ¿sí? Si Jesús al iniciar su ministerio tenía 30 años, hizo una purificación, solo 3 años después, al finalizar su ministerio, se da cuenta que es lo mismo y lo vuelve a hacer. Solo habla de una mala calidad, de una higuera frondosa, pero estéril. Así era Israel, así era la adoración que se daba allí para Dios, de la mayoría. Mi punto es, dejemos a un lado ellos. Y si Jesús quisiera hacer otra purificación y nos llamara a todos sus ministros y siervos, todos los que quisieran ser cristianos, que nos decimos ser cristianos, voy a generalizar, y llamar a nuestras congregaciones, ¿cómo las llamaría? ¿Casas de oración? ¿Amamos la oración? ¿Cómo están nuestros cultos de oración? ¿Será que en su iglesia ya eliminaron los cultos de oración porque pues no se ora? ¿O la llamaría mercado o cueva de ladrones? Tres, que nuestro templo siempre sea casa de oración, donde la adoración fluya de corazón. A veces yo he errado al no llegar concentrado en la adoración a Dios. Y Dios nos ayude a poder asistir para adorar al Señor, a hacernos de bendición, a no ser de estorbo para el que quiere adorar. Aquella persona que llega sediento, arañado por el pecado, viene huyendo del mundo, de la maldad. Bueno, atendamos al invitado y que esa persona escuche del amor del Señor y que lo vea en nuestro ejemplo. Honremos a Dios y no dejemos que nadie pisotee las cosas del Señor. Éxodo 27, con el texto con el que inicié, ese es el que le pido que por favor guardemos el día de hoy. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? No existe palabra en el mundo por la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que el cielo tan solo al cantar.
911, ¿dónde es su emergencia? Bien, gracias. Queremos darle gracias a ustedes que nos acompañaron y decirles por nombre, pues también queremos orar por ustedes. Tania Marín, Caes Redlau, Armando Olam Miño, Martín Escobedo, Hugo Rolando Carrillo, Claudia Villalobos, Moisés Arco, Francisca Mateo, Hilario López Sabiñón, Elena Vital Guillermo, Dios la bendiga, hermana, Juan Aldana, Andrea Bueno, Adasa Arias, saludo también para usted, José Ruiz Ojeda Banda, Sambu Mauleón, Ada Aguirre, hermana Leticia Jiménez Díaz, Cristian Yep Guizar, Leopoldo Holguín, Carlos Caporal, Rosy Gutiérrez, mamá, Pedro Quirós, Kiki Chung, Silviano Delgado Valladolid, Dios lo bendiga, Claudia Lidia Almaraz, Inés Ruiz Gutiérrez, José Ríos Lara, Elena Sánchez, Raúl Bertiz Hernández, Alejandro Rafael, Laura Flores Martínez y Juan Ruiz. Queremos, por favor, que nos siga, queremos orar por ustedes. Padre, tú eres bueno, Señor, y descansamos en tus promesas. Tu palabra es fiel. Y queremos pedirte, Señor, en este programa, queremos pedirte por estas personas, Señor, y por las personas que nos seguirán viendo en algún otro momento, Señor, y nos acompañarán, para que, por favor, amado Padre, tú les des paz, les des libertad, Señor. Y eso solamente lo lograrán, Señor, si entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Amado Padre, la maldad que nos rodea nos lastima, Señor. La maldad de las demás personas, Señor, nos afecta, Señor. Pero aún nuestra propia maldad, Señor, hace, amado Padre, que aún tus buenos planes, Señor, los llevemos a la destrucción, Señor. Perdónanos, en la maldad, en la Biblia tú le llamas pecado, Señor. Y amado Padre, estamos pensando, Señor, en las situaciones y cómo resolver nuestros problemas, Señor. Y solamente hacemos nudos más grandes de nuestra vida, intentando, Señor, a veces resolver nuestros problemas en nuestra manera, Señor, cuando tú tienes la solución, amado Padre. Queremos pedirte, por favor, por estas personas, para que, por favor, ellos te conozcan, Señor. Para que, por favor, Señor, ellos quiten todo aquello que estorba en sus vidas, Señor, para que puedas tú llenarles su vida de bendición, Señor. Para que ellos comprueben, Señor, y vean tus maravillas, Señor, y no sigan solamente, Señor, si alguno está así, Señor, siga solamente de lejos, amado Padre, sino que se entregue completamente a ti, amado Padre, quien eres la bendición, la vida eterna, amado Padre. Permite, por favor, Señor, que en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, en su salud, Señor, haya bendición conforme sea tu voluntad, amado Padre, pero sobre todo en su salvación, en la salvación, Señor, de sus almas, para que, amado Padre, ellos busquen, Señor, y tú rescates, Señor, sus almas, amado Padre, de la condenación, Señor. En ti hay bendición, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos que nos escuchas, Señor, y sabemos, amado Padre, que tu palabra nunca volverá vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieras, amado Padre, para eso la enviaste. Señor, bendice a cada una de estas personas, bendice a sus familias, Señor, y que en tu bendición ellos tengan protección y, amado Padre, armonía en sus hogares, Señor. Bendícelos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Nuestra iglesia tiene la bendición los martes. En Pajapan tenemos, gracias a Dios, una misión a las 5 de la tarde atrás de la escuela Donato Padua. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, esquina calle 23, aunque hoy, miércoles 21, vamos a ir a visitar a un hermano y a una hermana que están delicados de salud. Hoy vamos a irlos a ver, pero ahí estamos constantemente los miércoles. Los jueves en Nachital, en Revolución 3, enfrente al ADO, es en Nachital. Y los viernes en Javier Mina 606 es en Acayucan a las 7 de la noche. Son los horarios de nuestras emisiones de nuestra iglesia. Los sábados, gracias a Dios, está en la columna del periódico Aguas de Reposo en el diario del Istmo, en la sección de sociales, y el programa Al Abrigo del Altísimo en 101.7 en radio, por favor. Ese es los sábados a las 7 de la mañana, una hora también, gracias a Dios. Por favor, acompáñenos, visítenos. Nuestra iglesia está en Ignacio de la Llave 1002 y queremos esperarlos. Cualquier comentario estamos a su disposición y queremos decirle que en Jesucristo hay bendición, que los esperamos con todo gusto y que usted busca al Señor Jesucristo. Estamos llegando al final de nuestro programa número 187. Gracias a Dios por la bendición del Señor y agradecidos estamos porque en su bendición hemos encontrado la paz y el refugio ante el luto,
ante los problemas que pasamos. El Señor dé consuelo a cada corazón y el Señor es la fortaleza que necesita usted. Quiero despedirme con este texto que es el Salmo 18, dice así: amarte oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Así es como un apasionado de Dios alababa al Señor llamado David. Así es como yo le invito a que busquemos a Dios, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro Salvador. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela, es suya, solamente clame. 911, ¿dónde es su emergencia? Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Donde quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Aleluya. Amén, hermanos. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?